habla muy mal de Leticia Ortiz, la culpa del distanciamiento que ha tenido con su hijo. Dice que Leticia ha conspirado desde el día 1 activamente para derrocarlo, lo cual me creo, ¿no? Porque ella es muy ambiciosa. Y que desde que se casó con Felipe no ha contribuido a la armonía familiar, sino todo lo contrario. Dice que incluso cuando se produce su abdicación, ya llevaba 6 meses Leticia conspirando con 3 hombres de la casa del príncipe, de la casa de Felipe. Yo no sé, estimada Laura, si usted indagó mucho sobre la muerte del hermano de Juan Carlos. Yo un poco sí. Fíjese que él, como usted dice, ¿no? Recrea diciendo que fue un terrible accidente. ¿Pero usted sabe que arrojaron el arma al mar? Yo sé que aquí incluso no hubo una investigación policial, que en cualquier lugar del mundo hubiera habido una investigación para determinar qué había pasado, porque en todo caso esto sería homicidio imprudente. Pero recuerda que en ese momento ya Juan Carlos era el protegido de Franco, entonces se apuraron en taparlo todo, en como que esto nunca pasó, en no contarlo. De hecho, en España la noticia fue censurada, prácticamente nadie lo comentaba, no se quería hablar el tema, y Franco incluso dio la orden de que esto se tenía que sepultar. Y en un determinado momento que Juan Carlos se hartó, no sé si lo asesinó, la verdad, él dice que no. Y entonces, a ver, ¿qué quiere? ¿Jugar o qué juguemos? Y entonces que su papá tenía un arma que se suponía que estaba descargada, que él tomó el revólver, que aquí sí me parece un poco extraño, pero bueno, te lo voy a contar tal cual, que él tomó el revólver y le apuntó al hermano. Exclusiva, que Editorial Planeta tuvo que suprimir 150 páginas del libro porque hablaban muy mal de Leticia Ortiz. Y llegaron al arreglo con Lauren de Bray que esas 150 páginas se publicarán post-mortem, o sea, una vez que Juan Carlos haya fallecido. Felipe y Leticia se hacen novios. Felipe no tenía mucho dinero, o sea, el que manejaba el dinero era el padre. Entonces le pide favor a Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín, como estaba metido en todo este tema de las tarjetas black, en temas de fraude, le dice, sí, no te preocupes, total, yo le robo a los españoles. Y llegó con su tarjeta y pagó el anillo de compromiso. Y entonces Iñaki, que veía que le iban a quitar hasta la casa, le dice a Juan Carlos, su majestad, que mire que estoy ahogado en deudas, no sé qué hacer. Y le dice a Juan Carlos, no te preocupes, yo voy a hacer unas cuantas llamadas y te voy a conseguir varios contratos. Reconciliación se llama el libro de memorias del emérito rey de España, Juan Carlos I de Borbón, y yo le señalaba a mi estimada Laura Rodríguez, que es periodista, profesora de literatura y especialista en temas de realeza, siempre recomiendo mucho su canal, Laura Rodríguez, síganlo. Yo le decía, me parece un poco paradójico este título, ¿verdad? Bueno, él dice que le ha puesto así porque lo explica en el libro, porque él quiere reconciliarse con todos los españoles y siente que los periodistas le han robado su historia y él quiere reivindicar su papel dentro de la transición. Hay muchísima información en ese libro, parte cierta, parte falsa, que ya lo vamos a comentar hoy, pero es un libro que yo recomiendo para la gente fanática de la realeza, porque al final cuenta mucho historias de niño, de cómo era su vida con sus padres, su relación con Franco, no deja títeres sin cabeza, habla de Leticia, de Felipe, de la reina Sofía, de sus hijas, Elena, Cristina, el caso Nos, el tema de Corina. Es decir, es un libro muy completo. ¿Cómo asesinó personalmente a su hermano? Sí. No. ¿Sí? Sí. Y dice que fue un terrible accidente. Sí, dice que fue un accidente y lo explica a detalle. Entonces, bueno, obviamente es un libro de memorias, él no iba a hablar mal de sí mismo, pero se disfruta. Es un libro largo, ¿no? Son 550 páginas. Hay también fotografías inéditas de algunos periodos de la vida de Juan Carlos, de sus hijos pequeños, de la reina Sofía, de él piloteando aviones. El libro está muy interesante, pero sí diría que hay que leerlo recordando que hay mentiras dentro del libro. Por ejemplo, él dice que él no tenía idea del 23F, cuando todos sabemos que fue él quien planeó el 23F, porque el gobierno se estaba yendo al desastre, ¿no? Él había nombrado a Adolfo Suárez como presidente, había habido un mal gobierno y España se estaba yendo al guindo, y entonces deciden hacer un giro de timón y crear un gobierno de concentración. Y como Adolfo Suárez no quería renunciar, entonces arma un golpe de Estado, que de hecho lo organiza el preceptor de Juan Carlos, su hombre de confianza, Armada, que era un militar muy importante en la biografía de Juan Carlos porque lo había criado prácticamente, había sido el hombre que había asumido la educación de Juan Carlos cuando él se va con apenas 14 años a España. ¿No? Recordemos que, a ver, todos padres reales son muy desamorados, ¿no? Porque siempre he dicho, wow,
O sea, don Juan mandó a su hijo con 14 añitos a vivir a España en un entorno desconocido para él, porque Juan Carlos realmente nace en Roma, no nace en España, y pues lo entrega al cuidado de Franco. Y entonces Franco confiaba mucho en el general Armada, y Armada es la persona que acompaña a Juan Carlos desde los 14 años. Y entonces cuando las cosas se salen de control, porque otro de los militares llamado Tejero pregunta que quién va a integrar el gobierno de concentración, Armada le dice que todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista. Y como Tejero era anticomunista, se echa para atrás en el golpe. Y entonces, cuando todo se sale así de control, pues Juan Carlos niega saber el golpe de Estado y le echa toda la culpa al general Armada. E incluso dice en el libro, que eso me pareció de muy mal gusto, que Armada era un traidor, ¿no? Y que le había dolido mucho que un hombre, el que quería tanto, lo hubiera traicionado. Cuando en realidad sabemos, hay otro libro que acaba de salir, si te interesa invitar al autor, te puedo dar el número, Jesús Palacio, acaba de sacar un libro que se llama Juan Carlos, la construcción de un rey, donde él destina un capítulo, que justamente me estoy leyendo ahora, de lo realmente cómo fue el 23F y echa totalmente por tierra esa versión que dice Juan Carlos lo sabía, se le había explicado perfectamente y él había dicho incluso la frase a mí dádmelo hecho, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando sale mal todo le echa la culpa a Armada y como Armada quería a Juan Carlos y era muy monárquico y era un general muy leal, ¿no? Él se echa la culpa, dice entonces que es cierto que el rey no sabía nada y va 6 años a prisión, ¿no? Que Armada incluso se traga a la cárcel para salvar al mismo Juan Carlos. Y me supo bastante mal que en el libro lo acusara de traidor, ¿no? Me hubiera gustado, hasta fíjate que no lo hubiera ni mencionado. O sea, si vas a seguir mintiendo, lo hubiera omitido. Pero bueno, hay muchas cosas en el libro y ya lo vamos a comentar por donde tú quieras. Pero está muy interesante e insisto, hay que leerlo con la salvedad de que sabemos que hay pasajes donde Juan Carlos miente. No hay que olvidarlo. Yo quiero decirle una cosa muy importante. Primero vamos a repasar ese momento histórico, ¿no? Del 23F. Tejero, Guardia Civil. Sí. Hay 2 personas que no se lanzan al suelo. Porque lo sabían. ¿Cómo? Que son justamente... Adolfo. ¿Cómo? Adolfo Suárez Bueno. y el comunista. Carrillo. Santiago Carrillo, que mató a muchísima gente. Cuando era muy joven, agente de Stalin, mató a miles de mujeres y niños en la masacre de Paracuellos. Pero bueno, eran tipos que tenían los cojones bien puestos, por más que un pasado muy sucio. Y ellos no se lanzaron al suelo, los otros sí. Y Claro, creo que porque lo Suárez le sabían. dio órdenes. Suárez le ordenó inmediatamente a Tejero que cese en los disturbios. Pero no se imaginaban que estaba Juan Carlos detrás. Ahora, lo que yo le quiero decir, yo no sé, estimada Laura, si usted indagó mucho sobre la muerte del hermano de Juan Carlos. Yo un poco sí. Fíjese que él, como usted dice, ¿no? Recrea diciendo que fue un terrible accidente. Pero usted sabe que arrojaron el arma al mar. Sí, yo sé que aquí incluso no hubo una investigación policial, que en cualquier lugar del mundo hubiera habido una investigación para determinar qué había pasado, porque en todo caso esto sería homicidio imprudente. Pero recuerda que en ese momento ya Juan Carlos era el protegido de Franco, entonces se apuraron en taparlo todo, en como que esto nunca pasó, en no contarlo. De hecho, en España la noticia fue censurada, prácticamente nadie lo comentaba, no se quería hablar el tema, y Franco incluso dio la orden de que esto se tenía que sepultar, ¿no? Yo desconozco si lo asesinó o no, te puedo decir lo que él cuenta en el libro. Él lo que dice es que estaba en su casa, había ido a visitar a sus padres, porque recordemos que en ese momento Juan Carlos ya estaba en la academia militar y que el hermano le estaba haciendo bromas, ¿no? Que no lo dejaba estudiar, ¿no? Y entraba, él estaba como en una habitación que estaba leyendo y entonces el hermano entraba y lo que quería jugar con él, porque el hermano era más pequeño, tenía 14 años, no era muy juguetón y entonces él entraba y Juan Carlos le decía, sal por favor que estoy estudiando, y volvía a entrar el niño y bueno, y en un determinado momento que Juan Carlos se hartó, bueno, no sé si lo asesinó, la verdad, él dice que no. Y entonces, a ver, ¿qué quiere? ¿Jugar o qué juguemos? Y entonces que su papá tenía un arma que se suponía que estaba descargada, que él tomó el revólver
Que aquí sí me parece un poco extraño, pero bueno, te lo voy a contar tal cual, que él tomó el revólver y le apuntó al hermano y le dijo, te mato, ¿plá? Y le estampó el disparo en la cabeza, pero él asegura que fue un accidente. No sé qué decirte, la verdad. Te puedo decir lo que él dice en el libro, que fue un accidente. Me permite hacer solo porque me Creo parece que sí. atrapante para la audiencia y luego vamos de lleno con el libro, pero si me Wow, permite hacer unos breves comentarios, ¿no? claro que Un sí. resumen del equipo. Uno de los episodios más turbios creo que es el que tiene que ver con la muerte del infante Alfonso de Borbón, que era el hermano menor de Juan Carlos I, ¿no? El 29 de marzo de 1956 en Estoril, Portugal. Se supone que es un accidente infantil con un arma, pues uno dice, bueno, era un niño jugando, pero hay muchas cosas que no cierran realmente. O sea, por ejemplo, tenemos testimonios contradictorios sobre cómo se produjo el disparo. El documental francés Juan Carlos Le Roy de Joux de 2023 recoge el testimonio de una pariente cercana que afirma que el disparo atravesó un mueble sugiriendo un ángulo incompatible con un juego de hermanos, sino que parecía más un fusilamiento de un niño que ya había tenido sus primeras prácticas de tiro, ¿no? Porque recibió una instrucción militar desde muy, muy pequeño. Acá tenemos el documental francés, lástima que no esté abierto para el público, pero hay que buscarlo, ¿no? Muy interesante, la verdad. Otro testimonio recogido por El País el 19 de julio de 2023 menciona que el disparo habría sido frontal, a poca distancia, algo que solo podría ocurrir si uno de los dos estaba apuntando directamente al otro. En 1998, Snopes, que recién lo mostré, que es un portal de verificación de datos, investigó el caso ante la avalancha de rumores y concluyó que, dado que faltan informes forenses, arma, documentación y testimonios completos, no es posible afirmar con certeza que fue un accidente y nunca se va a poder saber lo que realmente ocurrió. Durante 20 años no dijo absolutamente nada del tema Juan Carlos, casi siempre lo expresaron sus voceros hasta hoy, con esta biografía que usted nos viene a reseñar magistralmente, ¿no? Y según el historiador Paul Preston, que es un especialista en temas hispánicos, Franco veía a Juan Carlos como más moldeable. Y algunos críticos sostienen que la muerte de Alfonso facilitó la futura entronización del hoy emérito y que no habría faltado una mano macabra que impulse a la criatura a cometer lo que cometió para convertirse luego en rey. ¿Cómo lo ve? No sé qué decirte, que sabes que es tan fuerte eso, ¿no? De que un hermano asesine al otro. Es algo tan violento que uno se resiste como a creerlo, pero bueno, en las casas reales esto ha ocurrido en la historia, ¿no? Que por poder al final, pues, uno es capaz de todo. Él asegura en el libro que fue un accidente, que en realidad estaban jugando y que él nunca pensó que el arma estuviera cargada. Digamos que sea cierto, ¿no? Porque sí hay algo que también dice el artículo, nunca lo sabremos, porque al final las personas que estaban ahí ya han muerto, que eran los padres de Juan Carlos y el mismo Juan Carlos, porque recuerda que cuando dispara el arma, la madre y el padre estaban en la casa. Corre Juan, corre también doña María, creo que la madre de, no estoy segura si era el nombre, Cristina, no recuerdo el nombre. Y corrieron, obviamente, y ya encontraron al hermano muerto, ¿no? Estaba en el piso, Juan Carlos estaba llorando, ¿no? Y es cuando se ocurre una escena muy tremenda, ¿no? Que es que don Juan abraza al niño, que ya está muerto, porque recuerda que el disparo entró en la frente, y le dice a Juanito, júrame, júrame que ha sido un accidente, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, haya sido o no, sí fue una tragedia que marcó a esta familia. Él lo cuenta en el libro. No sé si tú sabes que la madre de Juan Carlos se volvió alcohólica después de esto, porque ha de ser horroroso. Yo no tengo hijos, pero que un hijo tuyo asesine a otro hijo tuyo ha de ser algo tremendamente brutal, ¿no? Sin duda, pero le quiero decir que no sería el primero ni el último. Mire, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, asesinó a su hermano y Andrés Manuel López Obrador tenía 13 años, no era tan niño y lo mató. O sea, era un tipo irascible que de hecho antes había dejado parapléjico por una golpiza a un compañerito por una disputa de béisbol, ¿no? Y México tuvo otro presidente que mató de niño, que mató una mucama cuando era pequeño, que Salinas de Gortari, ¿no? En el 94 creo que fue presidente.
Es muy interesante el tema porque, bueno, generalmente los políticos y la gente que es criada en estos ambientes de realeza, con la falsa noción de superioridad, como hablamos nosotros, muy a menudo, estimada Laura, en nuestras conversaciones, bueno, terminan desarrollando herramientas bastante psicopáticas desde temprano. Entonces no me sorprendería. No digo que haya sido así, yo no tengo elementos para afirmarlo de ninguna manera, pero que hay grandes sospechas y que nunca se haya explicado, por ejemplo, por qué lanzaron el agua al mar. Si hubiera sido un delito común investigado normalmente por la justicia de Portugal, tendrían que haber guardado el arma en un archivo forense. Generalmente ni siquiera se destruye eso por muchísimos años. No, directamente la lanzaron al mar y lo dejaron así, no hubo más preguntas y en esa época, bueno, estaba Salazar, que era un aliado de Franco, un dictador protofascista en Portugal y obviamente no iba a hacer muchas preguntas. Recomiendo mucho que se suscriba, quien no lo haya hecho ya, al gran canal de Laura Rodríguez, donde pueden ver la mejor información sobre realeza española y británica. Y bueno, síganos contando del libro, querida Laura. Bueno, te decía que no deja títeres sin cabeza, habla muy mal de Leticia Ortiz, la culpa del distanciamiento que ha tenido con su hijo, dice que Leticia ha conspirado desde el día 1 activamente para derrocarlo, lo cual me creo, ¿no? Porque ella es muy ambiciosa, y que desde que se casó con Felipe no ha contribuido a la armonía familiar, sino todo lo contrario. Dice que incluso cuando se produce su abdicación, ya llevaba 6 meses Leticia conspirando con 3 hombres de la casa del príncipe, de la casa de Felipe, para forzarlo en su abdicación, ¿no? Dice que ella ha sido una mujer que ha apartado a Felipe de toda su familia, de su madre la reina Sofía, que no deja que los abuelos tengan contacto con las nietas, que él son raras y contadas las ocasiones que ha podido hablar con Leonor, que eso le pesa porque a diferencia de lo que ha ocurrido con sus otros nietos, con los cuales puede salir normalmente. Sí, vamos a hablar del mensaje del rey porque él ha publicado su mensaje de Navidad, ¿no? Ya lo vamos a comentar eso también. Pero bueno, dice que le entristece que esas son las únicas nietas, Leonor y Sofía, con las que no tiene ninguna relación. Habla obviamente de todos sus nietos, que se siente orgullosa de ellos, hay algunos chismes ahí. Pero bueno, Leticia sale muy mal para dentro del libro. Incluso te puedo dar esta información y te la doy en exclusiva, que Editorial Planeta tuvo que suprimir 150 páginas del libro porque hablaban muy mal de Leticia Ortiz. Y llegaron al arreglo con Lauren de Bray que esas 150 páginas se publicarán post-mortem, o sea, una vez que Juan Carlos haya fallecido. O sea que en realidad había más. Yo no sé qué porque no hemos tenido acceso obviamente a esos 150 páginas, pero sí verán la luz una vez que Juan Carlos muera. También sabemos que para escribir el libro se hicieron grabaciones, algo que estilamos mucho los periodistas, tú lo sabes, ¿no? Grabar las entrevistas y todo para luego ir escribiendo el libro. Y también se ha comentado que Juan Carlos le ha dicho a Lauren de Bray, la escritora francesa, que una vez que muera, ella puede publicar todos esos audios. Recordemos lo que pasó con Lady Di, ¿no? Que también había dejado unas grabaciones que luego vieron la luz y se vendieron por muchísimo dinero, que bueno, fueron un escándalo total. Entonces, no descarto que aquí pase lo mismo. Habla de Felipe y habla muy mal de Felipe. Dice que Felipe antes era un chico bueno, un niño que él quería mucho, que era amoroso, pero que se ha convertido en un rey muy cruel, que lo ha expulsado de España, que no lo deja volver, que lo engañó, que le prometió que él iba a estar en Abu Dhabi solamente 4 semanas y que por eso le había alquilado un piso de ultralujo, obviamente, ¿no? Porque aquí nadie es pobre, una de las zonas más exclusivas de Abu Dhabi, y que esos 4 semanas se han vuelto 5 años y que él se siente muy triste, muy triste, muy triste en Abu Dhabi porque él quiere volver a España, ¿no? Que sus amigos le han dado la espalda, que le quedan pocas personas, como ocurre siempre y tú lo sabes cuando un rey cae en desgracia, rey muerto, rey puesto, y que se siente muy traicionado por esos amigos que en un determinado momento le bailaban el agua y que ahora pues lo han dejado caer. Habla muy bien de la reina Sofía, dice que se casó muy enamorado de ella, cosa que sabemos que es mentira porque ese fue un matrimonio arreglado desde el día 1, él nunca estuvo enamorado de Sofía y tampoco Sofía de Juan Carlos, esto fue un matrimonio meramente de conveniencia porque la familia griega de Sofía estaba en el exilio y no tenían dinero y necesitaban casar a la princesa con un rey rico, con un príncipe con dinero, y Juan Carlos era una muy buena opción. Y además Juan Carlos iba a ser restaurado, entronizado de nuevo en España, porque recordemos que los españoles habían echado a los Borbones,
Juan de Borbón vivía en el exilio, Alfonso XIII fue al exilio, y él necesitaba volver casado con una princesa que le diera legitimidad. Entonces todo el mundo ganaba en esa transacción. Pero bueno, él dice que siempre estuvo muy enamorado de su mujer, le pide perdón en varios pasajes del libro por sus múltiples infidelidades y deslices. Él asegura que fueron errores de juventud, ¿no? Pero que la sigue amando, adorando, que es su compañera. Bueno, le faltan adjetivos para describir a la reina Sofía. Dice que es bondadosa, humana, generosa, amorosa, entregada, una gran profesional, una gran reina, y que la Pero sigue ellos ¿hace amando. cuánto no viven juntos? Uf. Bueno, ellos están separados desde que nació Felipe, realmente. Y ya Felipe tiene 56 años. Entonces, todo ese tiempo separados. Desde el nacimiento de Felipe, ellos viven vidas completamente separadas. Son vidas completamente fake, en resumen, ¿no? Completamente fake. Sí, completamente fake. Todo eso que tú estás mostrando es fake. Nada de eso es real. Ellos no son un matrimonio de hace mucho tiempo. La reina Sofía también ha tenido amantes. Hay un libro que se llama Los novios de Sofía, donde se describen pocos hombres. Realmente creo que han sido como 30. Y uno diría 30, sí, pero 30 en cuanto en 85 años, tampoco son tantos. Y que son personas con las cuales ella se encontraba en Londres, porque ahí alquilaba una habitación en un hotel de lujo y ahí se veía con sus amantes. O sea que ellos llevan años haciendo vida por aparte, ¿no? Pero bueno, como él sabe que ¿Es el la más pueblo español... humana de ¿Ah? todos? ¿Es la más ¿Cómo? humana de todos, Sofía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú sabes quién habla muy bien de Sofía también? El primo de Leticia, David Rocasolano, que publicó Adiós Princesa, dice que la única persona agradable dentro de esa familia era la reina Sofía, que era una mujer muy cálida, muy humana, que cada vez que te veía te preguntaba por tus hijos, por tu mujer, por tu trabajo. Dice que es una mujer muy atenta, muy educada y muy sencilla. Así que bueno, yo digo que si tanta gente habla bien de ella es porque ha de ser así. Claro, tampoco es perfecta, porque te voy a contar esta anécdota que probablemente no conozcas. Cuando Felipe estaba en Georgetown, en una Navidad, él tenía que ir a una... No era en una Navidad, él tenía que ir a Palma de Mallorca, ¿no? Este evento que ellos hacen familiar, que van y se toman fotos, ¿no? No sé si era por Semana Santa, pero bueno. Él estaba saliendo con una muchacha que se llamaba Gigi Howard. Y él miente, ¿no? La familia real miente. Dice que Felipe se tiene que quedar en los Estados Unidos estudiando para un examen y que por eso no va a aparecer en las fotografías en Palma de Mallorca. Pero en realidad él se había ido con Gigi Howard, se había ido de vacaciones, y hay un periodista que se llama Hugo Arriazu, que le avisan, no le dan la pitada, y él se va inmediatamente a hacer fotografía, que al final es nuestro trabajo. Él era fotógrafo y periodista además, y muy bueno, trabajaba para la revista Hola, ¿no? Y entonces él se va y los encuentra, los fotografía, y él vende las fotografías a Hola, y es un escándalo, ¿no? Porque se descubre que han mentido, que la familia real ha mentido. Y la reina Sofía se enfurece y le ordena al jefe de la Casa Real que eso no se puede quedar así y hay que escarmentar a ese periodista que ha osado fotografiar a su niñito. Y entonces le inventan a este chico que le había puesto unas escuchas ilegales, lo cual hay un libro terrible que él escribe, un libro de memorias. Ahora se me va el nombre del libro, pero bueno, de Hugo Arriazu, ahí lo puedes encontrar en Amazon, donde una historia real se llama, si mal no recuerdo el libro, y le inventan este tema de las escuchas ilegales en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces él termina preso y el padre de este muchacho, además de gastar muchísimo dinero en abogados, termina mandándole una carta a Juan Carlos pidiéndole, suplicándole que por favor liberen a su hijo porque el muchacho luego intenta autoeliminarse, cae en desgracia, lo despiden, lo que nos hacen a todos, ¿no? Entramos en oprobio, no nos quiere entrevistar nadie, no nos quieren dar trabajo, el muchacho estaba preso, salía de prisión, le daban libertad bajo fianza, pero no lo dejaban tranquilo, él trata de quitarse la vida, es una historia grotesca, pero horrorosa. Y la persona que tuvo la frialdad de dar esa orden fue la reina Sofía, porque aunque creo yo que es la más humana, para defender a su hijo es capaz de matar. Y a ese muchacho le destrozaron la vida. Fíjese, Laura, cómo aquí le dan la razón. La mayor experta en la reina Sofía no duda en señalar su error más grave. Es Felipe. La experta más reconocida lanza una afirmación que pone en duda años de silencio y cambia la percepción.
y dice literalmente que ella solía decir que llegó a estar enamorada de su hijo y que hizo locuras por su hijo, básicamente Pilar Eire, ¿no? Que la conocemos bastante bien, diciendo: el único auténtico amor de la reina Sofía ha sido su hijo Felipe, pero ese amor ha convertido a Felipe en una persona difícil de tratar. Totalmente. Y entonces, bueno, al final, por la intermediación de Juan Carlos, a través de estas cartas que le manda el padre suplicándole compasión, ¿no? Juan Carlos ordena que por favor se selle eso, pero ya le habían destruido la vida a este muchacho. Este muchacho nunca volvió a trabajar, quedó con problemas mentales. O sea, una historia espantosa. Y además que a nosotros nos conmueve porque somos periodistas también y sabemos el alto precio que a veces pagamos por esta profesión. Entonces, bueno, es como la mejorcita de la familia, pero tampoco es una santa. Ahora hay que decir que el pueblo español la quiere mucho y la respeta. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de Los Liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Usted mencionó el mensaje de Juan Carlos I, un mensaje de Navidad adelantado que entiendo que cayó muy mal en el Palacio de la Zarzuela. ¿Lo vemos? Sí, veámoslo. Reaccionemos juntos. Un mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres pueden recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro, y todo este es el legado que yo os he podido dejar. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición.
una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. Nadie lo necesita, ¿no? Fue la respuesta en Zarzuela. Tiene que haber caído como una patada a Felipe, ¿no? Porque tú sabes que él no quería que Juan Carlos escribiera sus memorias. Él quisiera que su padre se fumara, ¿no? O sea, como que nunca existió. Felipe olvida que al final, pues Juan Carlos le ha dado un sistema que él ha construido. Es que se lo dice en el libro, que cuando él abdica, ¿no? Y Felipe le dice que no vaya a las regatas de San Chencho, que no quiere que vuelva a España, y le dice que no se te olvide que heredas un sistema que yo construí, y en eso tiene toda la razón. Este mensaje ha caído mal porque recuerda que el 24 o el 25 de diciembre va a haber el mensaje de Navidad del Rey, que es el que hace Felipe, ¿no? Todos los años, y que yo siempre reacciono en directo al discurso. Y obviamente pues se ha sentido como que hay dos reyes, ¿no? El rey saliente, el rey ejerciendo, y ha caído muy mal el mensaje. Yo creo que al final la relación entre padre e hijo está completamente deteriorada. Sabemos que luego de la celebración de los 50 años de restauración de la monarquía, a la cual no invitaron a Juan Carlos, que es un contrasentido porque él ha sido rey 39 años, hombre, celebras la restauración de la monarquía y no lo invitas. Déjame decir que me parece algo de muy mal gusto, pero él menciona que esto también se debe al gobierno, ¿no? Que el gobierno socialista no quiere que él esté en España, y que también ha contribuido a echarlo, ¿no? A botarlo del país. Y luego hay una comida que ocurre un martes después de la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía, y sabemos que hubo una fuerte discusión entre el rey Juan Carlos y Felipe, ¿no? Porque él le reclamó que por qué había escrito ese libro, que le había pedido que no lo escribiera, que le había pedido que no diera entrevistas, porque él da una entrevista también en Francia, muy buena por cierto. Pareció una muy buena entrevista que refleja que Juan Carlos está muy lúcido de mente. También le reclama por esa entrevista, le dice que no quiere que siga yendo a las regatas, que cada vez que llegue a España se movilizan muchos fotógrafos, periodistas, que por favor se aparte básicamente de la monarquía. Y entonces se enfada mucho Juan Carlos y se va, ¿no? De hecho fue la primera persona en llegar a la comida, al Pardo, y la primera en irse. Entonces, evidentemente aquí hay un quiebre entre estos dos reyes. Y yo creo que al final Juan Carlos lo que quiere es dar su versión de la historia. Que, ojo, yo te voy a dar también mi opinión. Tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, al final es un libro de memoria, él puede publicarlo, él es una persona libre. Al final, si te pones a pensar, ya ni siquiera es reinante. Y como hizo Harry también, que escribió su libro de memoria. Pero sé que el mensaje ha caído muy mal en Zarzuela. Cuéntenos más del libro. ¿Por qué? Bueno, a ver, vamos a ser sinceros, ¿no? Juan Carlos fue amante de Leticia antes que Leticia conozca a Felipe, ¿verdad? No creo, no creo. No es el tipo de mujer que le gustaría a Juan Carlos. A Juan Carlos le gustan las mujeres voluptuosas. Leticia no lo era. No tuvieron una aproximación, ¿no? No creo. En algún momento había leído algo por el estilo. ¿Y cómo fue la relación entre ellos, digamos, antes de la ruptura y de la abdicación? ¿Ya era mala? ¿Desde el principio fue mala? Siempre fue mala. Recuerda que Juan Carlos estaba de casa cuando Felipe lo llama y le dice que se va a casar con Leticia. Y Juan Carlos le dice al amigo con el que está casando, me tengo que ir a España corriendo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que mi hijo se va a cargar la monarquía. Y Juan Carlos se opuso desde el día 1 a ese matrimonio. ¿Por qué? Porque Leticia era divorciada, porque se había practicado 2 abortos. Y bueno, tú sabes que todo eso para las monarquías son cosas escandalosas, ¿no? Y entonces le dice al hijo que él no acepta esa boda, pero Felipe insiste y le dice, o con esta o con ninguna, y si no me dejas casar con Leticia, abdicaré para casarme con ella. Abandonaré la sucesión, el trono. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No podía ser Elena, la hija mayor de Juan Carlos, la reina, porque Elena tiene problemas mentales. De hecho, la razón por la cual se aprueba la ley sálica en España, que está recogida en la Constitución, el tema de la prioridad del varón sobre la mujer, es porque la primera hija de los reyes, que es Elena, nace con una tara mental, ¿no? Y entonces, por esa razón,
él necesitaba que Felipe fuera el heredero, además que hubiera sido un escándalo. Y él dice que él siempre pues se ofreció a Leticia, que si tenía dudas, problemas, su despacho estaba abierto, pero sabemos que siempre se odiaron. Él le hacía constantes desplantes a Leticia. En una ocasión, por ejemplo, por contarte algo, ¿no? Estaba la reina Sofía y él viendo un desfile militar y entonces estaba Leticia, ¿no? Mientras desfilaba su marido y ella mueve mucho las manos, ¿no? Imagino la ansiedad, ¿no? Hacía estas cosas con las manos, ¿no? Y entonces él dice, ay, esta mujer no deja de moverse, darle un bolsito o algo. O sea, se mira mal, ¿no? Y se echa a reír, se burla de ella. Y ella iba bajando las escaleras, Leticia, y Sofía le hace como, oye, que está Leticia, que te estoy viendo, y él dice, ¿y qué me importa? O sea, Juan Carlos siempre la despreció. Debo decir que también la despreciaba un poco Sofía, ¿no? Porque al final tú sabes que estas familias reales, Nicolás, son clasistas. Ellos les hubiera encantado que Felipe se casara con una princesa. Entonces siempre le hicieron un poquito el feo, ¿no? Las relaciones de la familia real con Leticia nunca fueron buenas. Sabemos que la reina Sofía intentó tener una buena relación con ella al inicio, pero como ella no se amoldaba a la vida de palacio, a caminar detrás del rey, la relación se fue deteriorando. Se llevaba muy bien con Cristina hasta que estalla el caso Noz. Y cuando ocurre el caso Noz, ¿qué hacen los príncipes? Pues cortar la relación con Cristina, con Iñaki Urdangarín, que ya hablaremos, habla del caso Noz también, donde miente descaradamente, ¿no? Y dice de que Cristina es inocente. Y esa escena que estás presentando, lo que pasó en Palma de Mallorca, también lo explica el rey, que dice que fue un momento muy lamentable en el cual Leticia estalló en ira contra su amada Sophie. No lo digo en broma, es que así lo pone, mi amada Sophie. Y dice el día en Palma de Mallorca que Leticia se enfadó con mi amada Sophie porque ella intentó tomarse una fotografía con nuestras nietas, ¿no? Algo pues completamente fuera de lugar, ¿no? Que ha sentado muy mal a la sociedad española, que quiere a la reina Sofía y de verdad fue un momento muy humillante porque incluso, no sé si ahí va a salir, creo que sí, cuando ellos salen de la Catedral de Palma, Sofía se vuelve a acercar a las niñas y besa a Leonor en la frente. Y entonces se acerca a Leticia y le limpia el beso con los dedos. O sea, unas imágenes realmente lamentables que reflejan ahí viene la escena, que refleja la tensa relación que hay entre ellas, que actualmente sabemos que no se habla. Ellas viven en aleros diferentes de palacio, no sé dirigen la palabra, ahí vas a ver que ella le da el beso y viene Leticia y le limpia el beso. Y todo eso ante la prensa. Un momento realmente bochornoso, ¿no? En que Leticia pienso que demostró su verdadera cara, que es una maleducada. Porque digo yo, si en público hace eso, ¿cómo será en privado? Y es algo que también detalla el emérito, que incluso él dice en ese momento, esto no se puede permitir. Y que entonces Felipe le dice, papá, este no es el momento. No sé, de verdad que momentos de tensión, ¿no? Habla también del caso Noz, donde miente, ¿no? Dice que en realidad Cristina, su hija, no sabía nada, que Iñaki estaba robando. No sabía Cristina esto. Ella era una mujer enamorada, siempre pendiente de sus hijos, y entonces Iñaki, que no es mala persona, dice en el libro, pero que tenía un amigo que le metió en la cabeza el hacer negocios, cobrar comisiones, y que bueno... Un amigo. Sí, Las explicaciones son tan rudimentarias porque es lo que los españoles dirían el cuñadismo, ¿no? El cuñado que sabe de todo, que habla de todo. Bueno, el cómo cuenta Juan Carlos la trama Urdangarín. Bueno, Iñaki era un buen muchacho, pero tenía un amigo que lo metió en mal camino. Exactamente. Bueno, cuando en realidad, si quieres que te cuente la verdad, eso es falso. Lo que pasa es que, a ver, se casa Cristina con Iñaki Urdangarín y ella tiene un trabajo en la Caixa, un trabajo bien remunerado, y ellos tenían alquilado un piso, pero no era un piso de ultralujo. Entonces un día llega Juan Carlos a visitar a Cristina porque tienen muy buena relación con ella, siempre ha sido como su hija predilecta, ¿no? Y entonces la llega a visitar y le dice a Iñaki, Iñaki, no puede ser que mi hija, que es una infanta de España, vive en este piso. No, mi hija tiene que vivir en un palacio. Y entonces le dice Iñaki, pero su majestad, ¿no? Me lo estoy imaginando, pero su majestad, ¿cómo voy a hacer yo con lo que gano para pagar un palacio? No sé, tú te las tienes que ingeniar. Y entonces él pide un préstamo bancario y él compra un palacio, de hecho, de hiperlujo, en una de las zonas más exclusivas
no sé si de Barcelona o de Madrid, y obviamente pues llega un momento que él no puede pagar la hipoteca de la casa, ¿no? Están gastando más de lo que entraba. Y entonces él le pide ayuda a Felipe y le dice, Felipe, mira que estoy ahogado con las deudas. Y como él le había comprado, no sé si tú sabes, el anillo de compromiso a Leticia, porque cuando Felipe y Leticia se hacen novios, Felipe no tenía mucho dinero, o sea, el que manejaba el dinero era el padre. Entonces le pide favor a Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín, como estaba metido en todo este tema de las tarjetas black, no en temas de fraude, le dice, sí, no te preocupes, total, yo le robo a los españoles. Y llegó con su tarjeta y pagó el anillo de compromiso. Entonces, cuando pasa lo del palacete, que él no puede pagar la hipoteca, él dice, como yo ayudé a Felipe, me regresará el favor. Y Felipe le dijo, de eso nada, aquí cada quien se paga su casa. Y entonces Iñaki, que veía que le iban a quitar hasta la casa, le dice a Juan Carlos, su majestad, que mire que estoy ahogado en deudas, no sé qué hacer, y le dice a Juan Carlos, no te preocupes, yo voy a hacer unas cuantas llamadas y te voy a conseguir varios contratos. Esa es la realidad, o sea, que lo que te quiero decir es que Iñaki estaba haciendo negocio y lo sabía perfectamente Juan Carlos, y lo sabía Felipe, y lo sabía Cristina, y estaba robando, básicamente, se estaba quedando con comisiones con las cuales no se podía quedar, evidentemente, por conseguirle contrato a determinados empresarios. No, a ver, había una obra pública. Y entonces lo normal sería un concurso donde ganaría la empresa que ofrezca mejor precio, mejor servicio, y que así Iñaki le cobraba comisiones a los empresarios a cambio de adjudicarle el contrato, lo cual es corrupción, evidentemente. Pero que no me venga a decir Juan Carlos en el libro que él no sabía nada. Ay, por favor. Laura, usted mencionó a la infanta Elena. Mire, Sí. yo ni registraba. Qué raro, ¿no? La infanta Elena ingresa una pensión por trastornos que fueron diagnosticados en la adolescencia. Sí. ¿Usted sabe cuál es el supuesto trastorno? Sí, es un retraso mental, retraso del aprendizaje. Porque No, tú sabes... compras Ajá. compulsivas. O sea, sí, el trastorno por el cual ella cobra una pensión es que tenía un trastorno de comportamientos compulsivos, particularmente relacionado con las compras compulsivas. Bueno, pero eso lo tienen todas, porque la reina Sofía también, Gastón igual que Elena, y Cristina también le gusta la buena vida. Pero usted me está escuchando que la tipa cobra una pensión porque tiene un trastorno psicológico, porque le gusta comprar masivamente productos para la belleza, la salud y la pérdida de peso, de forma frecuente y sin necesidad real. O sea, le dan una subvención pública por ser adicta a las compras de teletienda. No, yo no lo puedo creer. No, es que las O cosas sea, de esta es realeza bizarro. Es bizarro. es tremendo, ¿no? Habla también Juan Carlos, por ejemplo, de Jaime de Marichalar, que es el ex esposo realmente de Elena. Dice que ha sido muy mal padre porque no se ha hecho cargo de Froilán, que Froilán es uno de los hijos que tiene, y que Froilán lleva una vida de locura, ¿no? Lo cual sabemos, porque Froilán, uno de los nietos del emérito, se peleaba en los bares, no estudiaba, no trabajaba, o sea, un vago, ¿no? Y entonces dice que esa vagancia se debe a que Jaime de Marichalar, el ex esposo de Elena, era muy mal padre, ¿no? Y no se hacía cargo del niño, del chico, y que entonces por eso era mala cabeza. Cosa que sabemos que no es cierto, porque la realidad es que ellos querían que Elena se casara con alguien, y ese alguien podía ser Jaime, que era homosexual. No, Jaime de Marichalar era Claro, homosexual. claro, claro. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tienen? O sea, ¿por qué no pueden vivir felizmente su homosexualidad? Me imagino que porque en esas esferas será mal visto. Y entonces Jaime de Marichalar, que tiene un título nobiliario, que viene de una muy buena familia, pues no quería que esa homosexualidad saliera a la luz. Y obviamente Juan Carlos quería casar a Elena, y como ella tiene un retraso del aprendizaje, o sea, no cualquier hombre se iba a casar con ella. Tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El marichalazo es, perdone, pero ¿Elena tiene hijos? No. Sí, sí, con ¿Quién es? él. Froilán. Froilán Para, y Victoria no, Federica. espere, pues me acaba de dar un shock mental. Acabo de atar todos los cabos. ¿Froilán es el que se pelea a navajazos? Ese mismo, sí. Sí, ese mismo. Espere, Sí.
Froilán es el hijo de Marichalar, el que le daba la cocaína, ¿no? Es correcto. ¿Ves que sí sabes mucho? Con la señora que tiene retraso, que tiene problemas cognitivos. Ujú. Oye, ¿cómo está tu abuelo? ¿Cómo está llevando el tema de la... Felipe, te tengo que hacer un par de preguntas. Ya, pero si sabes que esto no pasa nada, todo bien, pero... ¿Cómo está no falta ahora... Ya. ¿Cómo está tu abuelo? Solo Muy bien, saber. perfecto. ¿Cómo habéis llevado el tema de la demanda a Revilla? No lo sé, tú lo sabes mejor que yo. No, hombre, pero como tú estás con él... Bueno, pero tú, el rey emérito, le ves bien, ¿no? Tu abuelo bien, de salud bien, ¿no? Bueno, eso es lo importante. ¿Y no sabes del tema de Revilla, cómo lo está llevando? No sé, lo sabes tú mejor que yo. Pero entonces, ¿cuánto vamos a estar aquí? El Y mismo que viste, Calcio. y salió este Nelson Mans del subdesarrollo con navaja que pelea en las discotecas y que, como no podía ser de otra forma, el rey que asesinó a su hermano lo quiere mucho. O sea, le dijo, eres el único Borbón que me ha salido bueno. Así suena la sitcom sobre las aventuras del rey emérito y Froilán en Abu Dhabi. Es una cosa maravillosa. Es maravillosa. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Es que tú sabes que... Son amigos, son dos generaciones de bandidos, pero esto es como, perdón, lo tengo que decir, Voltaire y todos los que se burlaban de cómo les agarraban taras y deformidades por la, ¿no? Digamos, por la endogamia genética a las monarquías. ¡Mírenlos! O sea, la tipa esta, pobre mujer, no debería haberse reproducido, tiene con un homosexual en el closet que le dio el marichalazo famoso, ¿no? Un ictus de tanta... Ese mismo, el mismo. harina que se metía. Tienen un hijo que se pelea a navajazos, que es un desastre total, y el rey emérito, que por cierto, además tendríamos que recordar, mató a muchos de sus hijos no reconocidos, Sí, por lo menos a así uno, es. Sí, así es. ¿no? y a un amante también. Ah, Sandra Mosarovsky, sí. O sea, un asesino. Están de aventuras los dos, las dos ovejas negras de la familia, el máximo jerarca y el otro, y son amigos. Es una cosa surrealista, es maravillosa. O sea, ¿cómo no vamos a...? ¿En qué otro género se podía escribir el realismo mágico? ¿En qué otro idioma se podía escribir un género como el realismo mágico latinoamericano si no era el español? O sea, esto viene de la picaresca, lo tenemos en el ADN.